Hola mundo, hoy recibo para empezar este programa a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. ¿Cómo estás, profesor? Gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Carla, por la invitación a tu programa y a tu audiencia. Voy a empezar por esto que citas en tu artículo más reciente y tiene que ver con una frase que habría pronunciado el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, con sede en Bogotá, cuando se reunieron en Panamá con la plataforma unitaria. Él habría dicho que no necesita Estados Unidos a la oposición para entenderse con Maduro. ¿Cómo interpretaste eso? Interpreté que es la relación que ellos quieren a través de la plataforma unitaria, si no llegan a consensos, porque realmente es difícil cuando se reúnen llegar a consensos dentro de la plataforma unitaria. Ellos tienen un canal abierto con Maduro, era una manera de amenazarlo. O sea, si ustedes realmente no van a querer una solución democrática, nosotros tenemos los canales abiertos con Maduro para buscar esa solución. No, Y no, no usted, entendí eso. Amenazó entonces, es una manera de amenazar a la oposición, a la plataforma. es una manera sutil de amenazar. Al yo decirte, mira, Carla, si tú no me quieres, ok, está bien, yo tengo contacto directo con Carlos, bueno, el dueño del programa. Entonces, una manera de decirte, no te necesito realmente para poder tomar algunas decisiones que tengo que tomar. Entonces, definitivamente, es una manera de presionar a esos acuerdos que tienen que llegar para ir a México, básicamente. Porque lo de México, la gran presión de México es porque la licencia de Chevron está lista, solo que se necesita que Maduro se siente en México y que, por lo tanto, salga del Departamento de Estado la licencia para Chevron. Pero ¿por qué tendría Estados Unidos que amenazar a la oposición? Vuelvo a decir, es una manera, ¿por qué? Porque no llegan a consensos, Carla. Los consensos dentro de la plataforma unitaria cuestan mucho. Es una manera, pónganse de acuerdo de una vez por todas. Es una manera de manejar la presión externa, lo que se conoce como soft power, para que la gente pueda tomar Que decisiones. además tú citas, el año pasado fue al revés. El soft power era justo para que esa oposición siguiera apoyando al gobierno interino. Y en esta oportunidad más bien están diciendo, no, si la Asamblea no lo apoya, no lo respalda, nosotros haremos lo propio, ¿no? Es correcto, o sea, ¿qué pasó este año, o empezó el año pasado, por supuesto, en diciembre, porque bueno, se toma la decisión En enero, cuando, ¿cierto? cuando asume, ¿verdad?, la Asamblea Nacional, y había, recordemos, los dirigentes de los partidos, sobre todo el de Primero Justicia, tenía la intención de que él había ya renunciado a ser el canciller del gobierno interino y por lo tanto consideraba que ya no cumplía las funciones como tal. Y habían planteado realmente disolver la asamblea en ese momento. Pero ahí hubo la rebelión de la granja. Los diputados en ese momento dijeron que no y no aceptaron la línea política. Y en ese momento los Estados Unidos, la administración también ayudó a que eso ocurriera, manejando también el soft power. Ahora, ¿qué te dicen a ti? Porque la prensa estadounidense anda en un lobby, o hay quienes usan la prensa estadounidense para hacer este lobby e imponer la narrativa de que Estados Unidos está por desconocer al interinato y por legitimar, normalizar la presencia de Maduro. Incluso ayer el presidente Aznar decía bueno, que Estados Unidos iba a consolidar a Maduro y que nos gustara o no, eso era lo que iba a ocurrir. Entonces hay mucha presión en este sentido. Mi pregunta es si tú tienes confirmación de que eso va a ser así y que están listos ya, sin ningún prurito, para que esa sea la nueva política hacia Venezuela. ¿Qué ocurre? Veamos los hechos. Cuando el presidente Aznar dice esa aseveración, es porque él también maneja información propia. Yo hoy lo digo también, cuando digo que se traga el sapo de Maduro. Estoy diciendo básicamente que va a una gestión directamente con Maduro en el 23. Claro, lo va a tapar la elección. O sea, lo que va a suceder es que al desconocer el interinato, aunque hay unas propuestas de crear un gobierno parlamentario que no existe en la Constitución de Venezuela, y por lo tanto no va a ser fácil para la administración
reconocer esa figura jurídica, pues no es legal y Estados Unidos no va a tomar una decisión que no le permita justificar la dirección que tiene. Entonces va a venir un desconocimiento de esa Asamblea Nacional, de hecho, de facto, porque los diputados no llegan a un consenso y por lo tanto se va a disolver. En ese momento Estados Unidos va a decir y va a usar el argumento, bueno, fue una decisión tomada por los venezolanos, la cual nosotros respetamos mucho. Y en ese momento el único gestor de facto va a ser Nicolás Maduro. Entonces va a haber, por supuesto, una relación, aunque sea de facto, con Nicolás Maduro. Pero entonces, ¿cómo tú, perdona que te interrumpa allí, tú desconoces al interinato y tú declaraste que Maduro era ilegítimo? Legalmente, ¿cómo? Ajá. No lo va a reconocer como tal, van a haber acciones coordinadas, como hubo el intercambio de los prisioneros por los sobrinos, ¿verdad? Van a haber acciones que se van a dar dentro de ese contexto. No es que van a intercambiar embajadores, no, eso no va a suceder. Okay. Él no puede hacer eso, pero sí van a haber acciones, por ejemplo, el regreso de Chevron, eso es una acción típica de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Eso está permitido. El que no exista el interinato no es que ellos lo van a desconocer, es que no va a existir. Y como tal, de hecho, no tiene funciones para ello. Entonces, en ese sentido, ellos también van a actuar en consecuencia. Podrán decir, vamos a buscar esquema para poder manejar esto mientras suceda la elección. Recordemos que aquí el gran paraguas para proteger y para tapar todo esto va a ser la elección presidencial. ¿Tú estás sugiriendo aquí que la van a adelantar para el 2023, a mediados de año o a final de ese año? Las dos informaciones que manejo y por los dos grupos, el grupo de Diosdado está hablando de la fecha de julio y el grupo de Maduro está hablando de diciembre. Quédate allí, profesor. Ahora lo profundizamos. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, con nosotros esta noche. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends. Profesor, tú en el artículo dices que si Estados Unidos se queda, bueno, nos quedamos sin gobierno interino, ya no hay figura a la cual respaldar y te tragas, como dices tú, el sapo de Maduro, entonces tú ayudas, contribuyes a que se aferre al poder, aun cuando no lo reconozcas como presidente legítimo. Totalmente, yo estoy totalmente con esa afirmación porque veamos el otro componente, Carla, que está sucediendo, que la ONU maneje 3.000 millones en ayuda humanitaria de dólares. Ajá. Entonces, si tú ves componente Chevron entrando a Venezuela, aportando ingresos lícitos al Banco Central de Venezuela o a la PDVSA, ¿verdad? Vemos un elemento de 3.000 millones que quieren manejar a través de la ONU, un programa que se hizo en Irak con la misma función cuando Saddam Hussein, y que en aquel momento, me imagino que se aprenderán las lecciones, se consiguió mucha corrupción, pero sabemos que ese país es un país corrupto. Entonces, para poder darle, alimentos y medicinas al pueblo venezolano. Entonces vemos cómo es meterle la mano a un régimen que está hoy en una posición muy débil desde el punto de vista socioeconómico, no tiene ingresos suficientes, tiene una crisis por las lluvias, no tiene dinero para reparar ni suministrar las condiciones mínimas de esas poblaciones. Reuters decía que eso lo iba a administrar Naciones Unidas. Pero tú tienes fue lo mismo en Irán. Okay. En Irak, y no pasó así, el régimen terminó metiéndole mano a esos recursos. Saddam Hussein fue acusado, y la misma ONU, el hijo de Kofi Annan fue acusado, porque Kofi Annan, el hijo, fue nombrado en ese programa. Porque como manejan fondos propios en términos de autonomía, se puede dar a la corrupción, se crean estructuras paralelas. ¿Tú crees que Maduro va a aceptar que lo coloque allá una organización, una ONG, o lo va a colocar él como hizo con la ayuda humanitaria que se fue hace como más de 2 años? Y ahí aprovecho y te pido una reflexión sobre lo que ahora están diciendo se negocia en la mesa de México. Bueno, o se está intentando cuadrar antes de volverse a sentar.
y es solo un acuerdo social. Obviamente el país lo necesita, hay demasiada ayuda humanitaria que en este momento hace falta en Venezuela porque tienes unos niveles de pobreza extremos, pero si tú solo negocias lo social y no te afincas en la transición política, entonces tú sigues legitimando o normalizando la presencia del régimen allí. Correcto, si tú vamos a ese paso a manejar la parte de la ayuda humanitaria que es necesaria en Venezuela, tiene que ser bajo organizaciones internacionales, no puede ser administrada por el régimen de Maduro, porque sabemos lo que fue las cajas CLAPS y cómo se manejaron toda esa ayuda social. Pero según tu punto de vista, tampoco manejado por Naciones Unidas. Ok, pero hay experiencia, tiene que mejorarse y ahí la contraparte, la plataforma unitaria, tendría que tener y no seguir cediendo, porque ¿qué es lo que vemos? Cuando digo que se traiga el sapo porque le ceden todo a Maduro. Ajá. Yo soy del criterio que hasta el interinato Maduro lo pidió que se desintegrara para poder ir a las elecciones. Con la estructura que ellos ven, ¿verdad? Ellos dicen, yo no puedo ir con un interinato porque estoy disputándole a él el derecho legítimo, que no lo tiene de origen, pero le queda la sombra. Entonces yo creo que hasta eso está cediéndolo la administración Biden para poder llevar a Maduro a esa elección que ellos quieren libre, justa y competitiva. Entonces, para ti Maduro le pidió a Biden la cabeza de Guaidó. Del interinato. No sé de Guaidó, pero del interinato la figura como tal, ¿verdad? Porque pedir la cabeza de Guaidó quiere decir meterlo preso, pues las ganas se la tiene de ponerlo preso. Entonces, no creo que vayan a llegar hasta allá porque si logran desintegrar la figura del interinato, le están dando concesión en ese momento al rey. Entonces, podemos ver todo un paquete, un abanico de situaciones que están ocurriendo que cuando uno hace el mapa, se da cuenta que todas encajan perfectamente en eso que la Casa Blanca, y aquí señalo a la Casa Blanca, quiere lograr en Venezuela. Y es básicamente el director del Consejo de Seguridad Nacional. Tiene detrás, el que está impulsando esta estrategia es el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para las Américas. Profesor, hay una noticia que sale, y además tú has puesto el acento mucho en esto de la licencia 40, y es una de las concesiones que ha hecho esta administración a Maduro. Porque Maduro alegaba que el pobre pueblo venezolano, y es verdad, nuestro pobre pueblo venezolano no tiene acceso al gas doméstico, porque Maduro ha quebrado esa red, ha quebrado la industria, pero bueno, Estados Unidos aún así activa la licencia 40 y les permite importarla, ¿cierto?, al país. El gas doméstico, sí. El gas doméstico. Y no, eso nunca pasó, tanto así que ahora hay una denuncia de 18 comunidades del municipio García de Vía que se encuentran extraviadas hace muchísimos meses porque PDVSA Gas se las llevó 1.500 bombonas desaparecidas. Es decir, está demostrado con esa licencia que Maduro, aun cuando le levantan una sanción, no procura aprovechar o beneficiar al pueblo de Venezuela con esto. Es decir, se sigue demostrando con esto que la sanción nunca ha sido responsable de la crisis en Venezuela. Sigue siendo la mano de Maduro, que aun cuando tiene puertas abiertas de este país, no las utiliza en beneficio de la gente. Porque Maduro no está por el bien común. Exacto. Maduro está por mantener una organización criminal en el poder. Y esa es su intencionalidad, asegurarse que sí en el poder, y ahí podemos asociar a los gobiernos asociados al Foro Sao Paulo, a las organizaciones iraníes, a los narcotraficantes del ELN, del grupo de disidentes de la FARC. Ahí podemos asociar a todo. Pero hay un elemento además interesante aquí, Carla. ¿Por qué ocurre también? ¿Quién sería también beneficiado con esto que está ocurriendo? Espera ahí, me lo vas a decir al regreso de esta pausa de publicidad. ¿Quién se beneficia de todo esto? El profesor Antonio de la Cruz con nosotros. Ya vuelvo con él. También. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Profesor, ¿quién se beneficia con esta desaparición del interinato, con esta relación directa entre Washington y Miraflores? El primer beneficiado, por supuesto, es el régimen de Maduro. Ajá. Bueno, pero ¿quién está hoy en crisis que no logra salir de ella por las condiciones que tiene? Es el régimen de Cuba. De Cuba. Cuba se beneficia también.
¿Ok? ¿En qué sentido? Repsol y Eni, recordemos que le dijo Maduro, no quiero que me cobres deuda, sino hacer swap por fuel oil, porque ellos necesitan aumentar y mandar fuel oil a la isla, porque tiene crisis. Recordemos que la crisis de la falta de electricidad está generando fuertes protestas en Cuba y necesitan seguir teniendo flujo en dinero. Cuba es una de las beneficiarias. Entonces están usando una solución para Venezuela con una también beneficio para Cuba. Veamos el escenario. Vamos a poner un escenario. Vienen las elecciones medio término. No, Biden o el Partido Demócrata, según las últimas encuestas, pierde el Congreso, la Cámara de Representantes. Cuando asuman en enero los republicanos en la Cámara de Representantes, el 23 y el 24 va a ser un año muy difícil para la administración Biden. Primero, porque vamos a entrar en recesión económica. Ya los indicadores lo dicen y los escenarios que se plantean es después del segundo trimestre. Eso va a traer una contracción mundial y eso le ayuda hoy. Por eso yo digo, en un momento de debilidad de Maduro, estamos dándole oxígeno, ¿no? Dos, los republicanos han dicho de manera abierta que van a procesar al hijo de Biden, a Hunter Biden. Biden no va a tener, con el afecto que él tiene a sus hijos, y es normal, y eso lo haría cualquier padre, cabeza para poder manejar esa situación. Y van a venir acciones contra aquellos que también se pusieron con el juicio del 6 de enero. Entonces, nosotros vamos a tener un Estados Unidos muy consumido en la política interna. Y por eso andan a paso acelerado de poder lograr todo y dejar montado el tinglado. Es increíble. Entonces, cuando tú lo ves en esa manera de un escenario para el 2023, estamos viendo, por eso yo digo, que sostiene a Maduro, que Maduro tiene que hacer una elección, pero no va a ser ni justa, ni competitiva, ni libre. Va a haber, sí va a haber, pero es para poder seguir, porque él sí va a tener recursos, porque administrar 3.000 millones en el 2023 le permite tener unos programas sociales que le va a ayudar a tener ingresos, ¿verdad?, de unos 6.000, 5.000, 4.000 millones de dólares por las exportaciones de Chevron. Le ayuda a sostener el dólar que él ha querido mantener, lo que ya le pasó la barrera de los $9, que si se sostuviese ese dólar, si el dólar estuviera hoy flotando, ese dólar debería estar hoy en 20 bolívares por uno. Pero fíjate esto que además han dicho algunas fuentes a Reuters. Los migrantes quienes llegan a la frontera entre Estados Unidos y México están provocando que la administración Biden pida que se descongelen los fondos venezolanos que se encuentran en bancos extranjeros. Esto permitiría suministrar alimentos y medicinas necesarias. Es decir, que hay quienes piensan, porque aquí dice también Washington y algunos aliados europeos ven la medida de liberar los fondos como esencial para asegurar un acuerdo social. Es decir, que además de todo esto, de ampliar la licencia de Chevron, hay quienes estarían pensando en liberar los fondos que le han retenido a Maduro, en los que Maduro no le ha podido poner la mano. Eso según los cálculos del exfiscal, ¿sí?, José Ignacio, están alrededor de 16.000 millones de dólares. Exacto. Okay, o sea, están pensando, profesor, en entregarle todo a Maduro. A cambio de unas elecciones o a cambio de mantener a Cuba y a Venezuela vigente como organizaciones que sigan teniendo vigencia en nuestra América Latina, que sigan siendo parte de ese eje del mal que calificaron entre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que el haberse tragado el sapo lo que hace es reforzar todo lo que es el proyecto del Foro de Sao Paulo. Espera sí, te escucho. No, porque creo que una vez consolidado 6 años más Maduro en el poder, va a ser muy difícil tener iniciativas para poder buscar por la vía democrática una solución en Venezuela. Va a costar mucho porque la desconfianza va a ser muy alta hacia los partidos de la oposición porque se lo van a cobrar a esos partidos que hoy piensan que a través de esto, porque bueno, es Estados Unidos lo que nos lo ha propuesto y es nuestro gran aliado, de buscar esta alianza, pero no hemos hecho todo el trabajo de llevarlo contra las cuerdas y que él ceda, porque hasta ahorita, como tú lo has dicho en otras ocasiones,
Él no ha salido en nada. Están 6 carreras a favor de él y nosotros tenemos Pero es que 0. además también se había criticado la máxima presión de la administración anterior, pero tú citas muy bien en este artículo que si no funcionó era porque Estados Unidos fue el único que quiso implementarla. Europa tiene una posición ruda contra Putin, como porque lo califica de genocida, pero nunca tuvo, nos abandonó Europa, nunca tuvo la misma disposición a sancionar a Maduro, ni la tiene ahora. Es correcto. El paradigma del imperialismo yanqui en los gobiernos socialistas europeos le da picazón, le da así como, ¿cómo me voy a alinear con Estados Unidos? Y si era Trump, peor cuando aplicó. Entonces, el no tener la máxima presión sobre el régimen para llevarlo contra precisamente esa posición de negociación era muy difícil porque todo se escapó por ahí, todos los dineros mal habidos se fueron a Europa, están colocados en los bancos europeos y se fueron muchos a vivir allá mientras aquí les cancelaban visa y tenían situaciones difíciles. Pero cuando vieron la amenaza con Putin, le aplicaron máxima presión. Ahí aplicaron máxima presión hacia Exacto. Putin. Y ahí sí está funcionando, pero está funcionando porque están todos alineados. Porque están los dos continentes, claro. Claro, está alineado todo Occidente ante un autoritarismo que quiere cambiar las fronteras del mundo, que eso no está permitido por la Carta de la ONU, a su antojo, y entonces ahí sí todos están alineados, todos apoyan exacto. a Volodymyr Zelensky, todos sancionan, le quitan el rublo, sancionan el SWIFT a varios bancos rusos. Entonces, tú me dices, ¿funciona o no funciona? Claro que funciona. Quédate allí porque es que, mira, me queda un minuto y quiero un comentario tuyo con respecto a esto, porque Ted Cruz y Marco Rubio enviaron hoy una carta a la Casa Blanca y decían que estaban muy preocupados porque las acciones tomadas por su gobierno, Biden, están amenazando con erosionar el reconocimiento internacional y la legitimidad de Juan Guaidó. Y después dicen, hablan de los narcosobrinos, de todos estos intercambios, y dicen, dan una peligrosa legitimidad al régimen de Maduro y son contraproducentes con las posibilidades de unas elecciones libres y justas. Más bien ellos creen que esta negociación de entregarle todo a Maduro es lo que pone en peligro unas elecciones de verdad para Venezuela. Totalmente de acuerdo con los dos senadores porque ellos están describiendo que al tú no aprovechar esa palanca o ese leverage que tenía contra Maduro para ponerlo en una posición de que se diera, le diste todo y ahora ¿qué tienes para poderlo llevar a una posición de negociación? No te queda carta, básicamente, para poder llevarlo a eso. Te queda que él tenga la buena voluntad, y tú y yo sabemos que él no tiene la buena voluntad de hacer unas elecciones libres y justas en Venezuela. Profesor, muchísimas gracias como siempre. Un gran placer. Gracias. Igual para nosotros. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Al regreso, Casto Ocando.